¿Sabías que una de las historias más conocidas de la Biblia podría estar basada en una traducción errónea? Durante siglos, hemos escuchado que Dios creó a Eva a partir de una costilla de Adán. Pero, ¿y si el texto original en hebreo nos contara algo completamente distinto? Algo que podría transformar por completo nuestra forma de entender el relato de la creación. Hoy, nos sumergiremos en las escrituras hebreas, explorando las raíces de una palabra que ha sido malinterpretada por generaciones. ¿Qué significa realmente? ¿Es solo una costilla o algo mucho más profundo? Vamos a investigar antiguos mitos de creación, descubrir hallazgos arqueológicos y revelar las implicaciones teológicas que se han perdido en las traducciones. Porque esto no se trata únicamente de un término mal comprendido, se trata de redescubrir el diseño original de Dios para la igualdad, la unidad y la colaboración entre el hombre y la mujer. Si alguna vez te has preguntado si hay algo más en esta historia de lo que nos han enseñado, estás en el lugar correcto. Quédate hasta el final, porque desentrañaremos el misterio detrás de la costilla de Adán, desvelaremos la verdad oculta en el texto hebreo y cuestionaremos siglos de interpretaciones tradicionales. Créeme, no querrás perderte esto. Antes de continuar, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros episodios. Y, por supuesto, comparte tus pensamientos en los comentarios y envía este video a tus amigos que disfrutan explorando las profundidades de las Escrituras. Juntos, descubramos la sabiduría oculta en la palabra de Dios. Comencemos con una historia que seguramente conoces, la creación de la mujer a partir de la costilla de Adán. Este relato es ampliamente conocido, desde las lecciones de la escuela dominical hasta los estudios bíblicos y representaciones artísticas a lo largo de la historia. La narración aparece en Génesis 2, 21-22, donde leemos: Entonces el Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, y éste se durmió. Tomó una de sus costillas y cerró el lugar con carne. Luego, de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó al hombre. Tradicionalmente, este pasaje se ha interpretado literalmente: Dios tomó un hueso de Adán, lo utilizó como materia prima para crear a Eva y luego la presentó como su compañera. Es una lectura directa y cargada de simbolismo. La imagen transmite una profunda intimidad en el acto de creación, subrayando el vínculo único entre hombre y mujer. Sugiere que Eva fue formada a partir de una parte esencial de Adán, destacando la unidad intrínseca entre ambos. Con el tiempo, esta interpretación se arraigó profundamente en la tradición cristiana y en la cultura en general. La historia de la costilla se ha utilizado como un ejemplo simbólico para ilustrar la unidad del matrimonio, donde esposo y esposa se consideran una sola carne. Pero, ¿y si hubiera algo más detrás de esta narrativa? ¿Y si una simple palabra mal entendida pudiera abrirnos los ojos a un mensaje más profundo e igualitario? La idea de la costilla de Adán ha sido una metáfora utilizada frecuentemente en sermones para ilustrar la conexión literal y simbólica entre el hombre y la mujer. Según esta narrativa, Eva fue creada a partir de una costilla para destacar su cercanía al corazón de Adán, representando protección y aprecio. En el arte y la literatura, esta escena ha sido ampliamente representada, especialmente en el Renacimiento, donde vemos a Adán profundamente dormido mientras Dios realiza el acto divino de creación al tomar una costilla de su costado. Estas imágenes han reforzado la interpretación literal, moldeando profundamente el pensamiento cristiano sobre el origen de la mujer. Pero, ¿por qué esta interpretación se ha vuelto tan predominante? Hay varias razones para ello. En primer lugar, la simplicidad del relato facilita su comprensión y transmisión a través de generaciones. Es una explicación clara y directa sobre cómo Dios creó a la mujer, integrándose perfectamente en la narrativa general de Génesis. Además, la idea de la costilla apoya la enseñanza de unidad en el matrimonio, un principio central que encontramos en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 19:5, Jesús dice: Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este versículo a menudo se relaciona con el relato de Génesis, reforzando el simbolismo de que Eva fue creada a partir del cuerpo de Adán. Sin embargo, esta interpretación también ha generado consecuencias inesperadas.
A lo largo de los siglos, la idea de que la mujer fue creada a partir de un hueso pequeño e insignificante ha contribuido a ciertos estereotipos culturales sobre el papel y el valor de las mujeres. En algunos casos, se ha utilizado erróneamente para sugerir que las mujeres son secundarias o menos importantes, reforzando desigualdades y percepciones distorsionadas. Pero, ¿y si esta interpretación se basa en una traducción equivocada? ¿Y si el texto original hebreo revela un significado mucho más profundo? Aquí es donde el relato comienza a tornarse fascinante. Al examinar el texto original de Génesis 2, 21-22, descubrimos que la palabra traducida como costilla podría significar algo completamente diferente. El término clave aquí es sela, que, aunque ha sido comúnmente traducido como costilla en versiones modernas de la Biblia, puede no reflejar con precisión la intención original del autor. Cuando profundizamos en el uso del hebreo antiguo a lo largo del Antiguo Testamento, encontramos que Selah no es la palabra típica para referirse a una costilla. Si el autor hubiera querido especificar un hueso, podría haber utilizado un término más preciso como etzem, que significa hueso de manera clara. En cambio, la palabra Selah aparece más de 40 veces en el Antiguo Testamento, y curiosamente, casi siempre se refiere al lado de algo, como el costado de una estructura, un objeto o incluso una persona. Un ejemplo notable se encuentra en Éxodo 26:20, donde Selah describe los lados del tabernáculo, la estructura sagrada de los israelitas. Este uso nos invita a reconsiderar la traducción tradicional y explorar un significado más amplio y significativo detrás de la creación de Eva. ¿Qué implica realmente este término? Al profundizar en su contexto, podríamos estar desentrañando un diseño original de Dios mucho más igualitario y simbólico de lo que hemos imaginado. Durante el viaje del pueblo de Israel por el desierto, se construyó el tabernáculo como un lugar de adoración. En Éxodo 26:20 se describe cómo debía elaborarse. Para el lado norte del tabernáculo habrá 20 tablas. Aquí, el término hebreo Selah claramente se refiere a un lado completo, no a un hueso específico como una costilla. Este uso de Selah en el contexto del tabernáculo, una estructura sagrada y de gran importancia, sugiere que esta palabra tiene un significado más profundo, representa una parte integral y de soporte en lugar de algo pequeño o insignificante. Este significado más amplio se refuerza en otros pasajes de las Escrituras. En 1 Reyes 6:5, por ejemplo, Selah se utiliza para describir las cámaras laterales del templo de Salomón. Contra la pared del templo construyó cámaras laterales, Selah, alrededor de las paredes de la casa, tanto de la nave como del santuario interior. Aquí, Selah claramente indica una estructura de soporte, una parte significativa del edificio, lo que subraya aún más que no se refiere a algo tan pequeño como una costilla, sino a un lado completo o una parte esencial de una estructura. Entonces, ¿por qué se tradujo Selah como costilla en el relato de Génesis? Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo hasta las primeras traducciones de las escrituras hebreas, en particular la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. Este texto, traducido en el siglo III a.C. por eruditos judíos en Alejandría, Egipto, fue clave para moldear la comprensión de la Biblia en el mundo de habla griega y más allá. La Septuaginta fue creada para la comunidad judía de la diáspora, que había perdido fluidez en el hebreo debido al predominio del griego tras las conquistas de Alejandro Magno. Al traducir el término Selah en Génesis 2:21, los eruditos eligieron la palabra griega pleura. Este término es significativo porque, aunque pleura puede significar lado, también se utiliza comúnmente para referirse a la caja torácica o las costillas. Esta ambigüedad en el significado de pleura no existía en el hebreo original, pero en el contexto de habla griega llevó a los lectores a imaginar una costilla literal extraída del cuerpo de Adán. El impacto de la Septuaginta no terminó ahí. Cuando San Jerónimo, un erudito cristiano temprano, tradujo la Biblia al latín en el siglo IV después de Cristo, también se basó en gran medida en la Septuaginta, además de los textos hebreos. Su traducción, conocida como la Vulgata, se convirtió en la versión estándar de la Biblia para la Iglesia occidental durante más de 1000 años. En la Vulgata, Jerónimo tradujo pleura al latín como costae, que significa específicamente costilla. Esta elección probablemente estuvo influenciada tanto por la comprensión anatómica de la época como por el texto griego que usaba como referencia. Al traducir Selah como costae,
Jerónimo cimentó la idea de que Dios tomó literalmente una costilla de Adán para crear a Eva. Esta interpretación se transmitió en innumerables manuscritos medievales, enseñanzas religiosas y tradiciones eclesiásticas. Avanzando en el tiempo hasta el siglo XVII, los traductores de la Biblia King James en inglés continuaron esta tradición, asegurándose de que la idea de la costilla de Adán permaneciera profundamente arraigada en el pensamiento cristiano y cultural. Pero, ¿qué implicaciones tiene este enfoque? ¿Qué significados más amplios podríamos estar perdiendo al aferrarnos a esta interpretación literal? Los traductores de la Biblia King James, KJV, trabajaron en un contexto histórico y teológico fuertemente influenciado por la Vulgata latina. Para ese entonces, la idea de la costilla ya estaba profundamente arraigada en el pensamiento cristiano y en la iconografía religiosa. Era casi incuestionable. Al seguir la tradición de la Vulgata, los traductores de la KJV interpretaron Selah como costilla, reforzando aún más esta visión en el mundo de habla inglesa. Esta decisión tuvo un impacto significativo. La Biblia King James se convirtió en una de las traducciones más leídas e influyentes de la historia, siendo durante siglos el texto principal para millones de cristianos de habla inglesa. Su interpretación de los relatos bíblicos, incluida la creación de Eva, moldeó profundamente el pensamiento religioso y cultural. La idea de la costilla se integró en la doctrina cristiana, se enseñó en las iglesias y se plasmó en el arte, aunque el texto hebreo original sugiere algo más amplio, el lado de Adán, un concepto con un significado más profundo y simbólico. La traducción de Selah como costilla y no como lado ha tenido repercusiones de largo alcance, no solo en la interpretación bíblica, sino también en la comprensión cultural y teológica de los roles de género. La imagen de Eva siendo creada a partir de una sola costilla ha sido utilizada para sugerir que la mujer es una creación secundaria, derivada de una parte pequeña y aparentemente menos significativa del hombre. Esta interpretación ha contribuido a reforzar ciertas visiones patriarcales dentro de la Iglesia y la sociedad, perpetuando la idea de que las mujeres son de alguna manera inferiores o subordinadas a los hombres. Sin embargo, cuando consideramos Selah como lado en lugar de costilla, las implicaciones teológicas del relato de la creación en Génesis cambian de manera radical. Esta interpretación sugiere que Dios no tomó un hueso pequeño de Adán para crear a Eva, sino un lado completo, que incluye carne, hueso y espíritu, para formar a una compañera plenamente igual y complementaria. Este concepto tiene una relevancia profunda, ya que destaca la unidad y la igualdad entre el hombre y la mujer, una enseñanza fundamental en las Escrituras sobre las relaciones y el matrimonio. Esta perspectiva se ve poderosamente afirmada en Génesis 2:24, que dice: «Por eso, el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se convierten en una sola carne». La frase «una sola carne» no es solo una descripción poética del matrimonio, sino una declaración profética sobre la naturaleza de la relación entre el hombre y la mujer. El concepto hebreo de convertirse en una sola carne refleja un vínculo íntimo en el que dos personas ya no son individuos separados, sino una unidad completa que simboliza una asociación integral. Esta unidad no implica una jerarquía donde uno domine al otro, más bien, se trata de una relación mutua y armoniosa donde ambos son igualmente valiosos y esenciales. Al comprender Selah como lado, vemos la creación de Eva como un acto que establece la igualdad de género desde el principio. La mujer no es creada como un pensamiento secundario o como un ser inferior, sino como una contraparte esencial, formada del lado de Adán para estar junto a él. Este concepto profético de unidad e igualdad resuena a lo largo de las Escrituras y se refleja tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, el apóstol Pablo refuerza esta idea en varias de sus cartas, subrayando la importancia de la igualdad y el respeto mutuo entre el hombre y la mujer en el contexto del matrimonio y la comunidad cristiana. El apóstol Pablo elabora sobre la relación entre esposo y esposa en Efesios 5, 28-31, diciendo: «Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la Iglesia». Estas palabras revelan una verdad espiritual profunda acerca del matrimonio. Al instruir a los esposos a amar a sus esposas como a sí mismos, Pablo subraya la unidad e interconexión entre el hombre y la mujer. Este mensaje conecta directamente con el relato de Génesis sobre la creación, donde la mujer es formada del costado del hombre.
Así como nadie dañaría ni descuidaría su propio cuerpo, los esposos están llamados a tratar a sus esposas con cuidado, respeto y amor. Pablo lleva esta enseñanza más allá al vincular la relación matrimonial con la unión entre Cristo y la Iglesia, presentando el vínculo del matrimonio como un reflejo del amor sacrificial de Cristo por su pueblo. La enseñanza de Pablo en Efesios refuerza la visión de Génesis sobre la igualdad y la colaboración en el matrimonio, una unidad donde ambos cónyuges se apoyan y fortalecen mutuamente. El acto de crear a Eva del costado de Adán lleva un simbolismo profético que va más allá del relato inmediato. Este simbolismo se enriquece al considerar Génesis 1, 26-27, y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Este pasaje subraya que tanto el hombre como la mujer son creados a imagen de Dios, una verdad profunda que recalca la igualdad y la dignidad de todas las personas. Al formar a la mujer del costado del hombre, Dios refuerza simbólicamente que ambos géneros reflejan por igual su imagen y tienen el mismo valor ante sus ojos. Esta creación, que separa a Adán y Eva en dos seres distintos llamados a ser una sola carne, demuestra que son incompletos el uno sin el otro. Esta idea se alinea con el concepto de opuestos complementarios presente en muchas culturas antiguas, donde dualidades como día y noche, cielo y tierra, o masculino y femenino son vistas como interdependientes y esenciales para la totalidad. Al tomar un lado de Adán, Dios crea una compañera capaz de reflejar su imagen en igualdad. Esta unidad pretende modelar la naturaleza comunitaria de Dios, un tema que atraviesa toda la Biblia. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen en una relación de amor y apoyo mutuo, el hombre y la mujer también están llamados a vivir en una relación de unidad y respeto mutuo. Esta interpretación desafía las visiones tradicionales patriarcales que han dominado las sociedades a lo largo de la historia. Al leer el relato de Génesis en su idioma y contexto originales, queda claro que la Biblia no promueve una jerarquía donde el hombre sea superior a la mujer. En cambio, presenta una visión de igualdad donde ambos géneros están llamados a reflejar juntos la imagen de Dios. La traducción de Sela como lado nos invita a ver el relato de la creación en Génesis como un mensaje contracultural para su tiempo, que valora tanto al hombre como a la mujer como coherederos de la imagen de Dios. Este mensaje, que subraya la igualdad y la colaboración, sigue siendo relevante hoy, invitándonos a reconsiderar nuestras propias perspectivas sobre los roles de género y las relaciones humanas. Este mensaje resulta radical, especialmente en el contexto del mundo antiguo, donde las mujeres eran frecuentemente vistas como propiedad o consideradas inferiores a los hombres. Sin embargo, el relato de Génesis presenta un modelo de relación fundamentado en la igualdad, el respeto y un propósito compartido. La temática de unidad entre el hombre y la mujer forma parte de una narrativa bíblica mayor que apunta hacia la restauración y la plenitud. A lo largo de la Biblia, encontramos un llamado a la humanidad para regresar al diseño original de Dios. La unidad y la igualdad que fueron interrumpidas por la caída finalmente se restauran a través de Cristo, quien vino a reconciliar a la humanidad con Dios y consigo misma. En Gálatas 3:28, Pablo reafirma este mensaje de restauración e igualdad. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Este poderoso mensaje nos invita a superar las divisiones sociales y a abrazar la unidad que Dios siempre quiso desde el principio. La creación de Eva a partir del costado de Adán puede interpretarse como un anticipo de esta unidad, un destello de la armonía y la igualdad última que Dios desea para toda la humanidad. En los últimos años, estudiosos bíblicos y lingüistas han comenzado a cuestionar la traducción tradicional de Sela como costilla, volviendo al texto hebreo para una interpretación más precisa. Al examinar el contexto y el uso amplio de Sela en el Antiguo Testamento, están redescubriendo una interpretación más profunda sobre la creación de la mujer, una que destaca la unidad, la asociación y la igualdad en lugar de la jerarquía y la subordinación. Este redescubrimiento no es solo un ejercicio académico, sino una oportunidad para transformar nuestra lectura e interpretación de una de las historias fundamentales de la Biblia. Nos invita a regresar al relato de la creación con nuevos ojos y a apreciar la profundidad y la riqueza del texto hebreo original, que ofrece una visión del hombre y la mujer como compañeros complementarios, compartiendo por igual la imagen y el propósito de Dios. Al final, este análisis de las traducciones tempranas nos muestra cómo la elección de una sola palabra puede moldear siglos de creencias y tradiciones. Nos desafía a profundizar en las Escrituras,
buscar entendimiento en los idiomas originales y descubrir el verdadero mensaje que Dios tenía para su pueblo. En conclusión, la historia de la costilla de Adán es un ejemplo fascinante de cómo una mala traducción puede alterar nuestra comprensión de las Escrituras. La palabra hebrea se la apunta a algo mucho más profundo, la creación de una compañera a partir del costado de Adán, enfatizando la unidad y la igualdad. Este descubrimiento no se trata solo de semántica, tiene profundas implicaciones para cómo entendemos la relación entre hombres y mujeres en la Biblia y en nuestras vidas hoy. Es un recordatorio de que la Biblia es un texto rico y complejo, lleno de tesoros ocultos que podemos descubrir cuando la estudiamos con cuidado y profundidad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia, la arqueología y la profecía bíblica. Si este video te ha resultado esclarecedor, no olvides darle un me gusta, suscribirte y compartirlo con otros interesados en desentrañar los misterios de la Biblia. Continuemos explorando juntos las maravillas de la palabra de Dios.